Bienvenidos a esta tercera lección del curso Mapa de Heridas Emocionales. En la sesión anterior conocimos las 8 heridas emocionales y vimos cómo cada una de ellas deja un dolor central, una necesidad afectiva, una forma particular de protegernos. Hoy vamos a profundizar en 3 heridas que suelen confundirse entre sí porque las 3 pueden producir sensación de soledad, de inseguridad y dificultad para relacionarnos. La primera es la herida de abandono, la herida de rechazo y la herida de exclusión. Y aunque pueden coexistir en una misma persona, no significan exactamente lo mismo. La herida de abandono teme que el otro se vaya. La herida de rechazo teme que el otro descubra que no eres suficiente y decida no quererte. Y la herida de exclusión siente que no tiene un lugar, que no pertenece o que siempre está fuera de algo importante, como que no encaja en ningún grupo. Podríamos decirlo de esta manera. Imagínate que el abandono pregunta, ¿te vas a quedar conmigo? El rechazo pregunta, ¿me vas a querer como soy? Y la exclusión pregunta, ¿hay un lugar para mí aquí? Y estas preguntas no siempre se expresan en voz alta, muchas veces aparecen en forma de ansiedad, de silencios, de dificultad para confiar, de necesidad de aprobación, de miedo a hablar, de dependencia emocional o de aislamiento. Y algo muy importante es que no todas las personas responden a una herida acercándose. Algunas se aferran, otras se alejan primero, algunas hacen todo por agradar, otras aparentan no necesitar a nadie. Una persona puede parecer muy independiente y sin embargo está profundamente herida por el miedo de abandono. También puede parecer reservada, fría o distante, pero en el fondo puede estar protegiéndose del rechazo. O puede convivir con muchas personas y aún así seguir sintiendo que no pertenece a ningún lugar. Por eso hoy no vamos a quedarnos solamente en la conducta. Vamos a mirar el dolor que está debajo de la conducta. Porque detrás de muchas respuestas que parecen exageradas, difíciles o contradictorias, suele haber una parte interna que aprendió a protegerse. Y cuando podemos comprender esa parte, dejamos de juzgarnos y empezamos a acompañarnos con una mayor conciencia. Así que bienvenidos, vamos a trabajar en esta tercera lección de este taller. Vamos a mirar con más profundidad el dolor central de cada una de estas heridas. La primera te decía la herida de abandono. Esta se forma cuando el niño siente que la presencia, el cuidado o el afecto no son constantes por sus cuidadores principales. Los cuidadores principales me refiero, puede ser papá o mamá, o puede haber sido criado por los abuelos o por tíos, cuidadores principales. Y esta sensación de no constancia de la presencia, el cuidado o el afecto, no siempre significa que alguien se haya ido físicamente hablando. A veces las personas pueden estar ahí, pero emocionalmente no están disponibles. Tal vez una madre cansada, deprimida, angustiada, absorbida por sus propios problemas. Un papá que trabajaba todo el tiempo, que físicamente estaba presente, pero que no conectaba emocionalmente. También pudo haber vivido experiencias de separaciones, divorcios, enfermedades, hospitalizaciones, cambios de casa, pérdidas, ausencias prolongadas. El niña, no tiene la capacidad adulta para explicar estas circunstancias. No piensa, es que mi mamá está atravesando una depresión o o es que está preocupada por algo. No, 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 piensa, no están conmigo. No piensa, mi papá trabaja muchas horas para poder sostenernos y darnos lo mejor. El niño lo que siente es no tiene tiempo para mí. Y desde esa experiencia se puede construir una interpretación bien dolorosa. Si se van, es porque no soy suficientemente importante para que se queden. El dolor central de abandono no es solamente estar solo. Es sentir que no hay alguien disponible para sostenerme. Por eso en la adultez, muchas personas con esta herida no temen únicamente perder una relación. Lo que temen es regresar a esa sensación de vacío, esa sensación de desprotección o de soledad emocional. Eso es por la herida de abandono. Ahora, la herida de rechazo es distinta. Aquí no solamente hay ausencia, hay una experiencia interna de no ser aceptado, de no ser deseado, de no ser suficiente.
y puede formarse a través de críticas constantes, comparaciones, comentarios sobre el cuerpo, la personalidad, la sensibilidad, el comportamiento. Frases como, deberías de ser más como tu hermano, es que siempre haces todo mal, es que eres demasiado sensible, o no sé cómo puedes no comportarte como los demás. También puede desarrollarse cuando el niño percibe que no fue deseado, que se esperaba otro sexo, por ejemplo, esperaba niño y nació niña o viceversa, que su personalidad incomodaba o que sus emociones eran demasiado intensas para el sistema familiar. Y dicho directamente en terapia me ha tocado ver personas que han vivido dentro de su experiencia que verbalmente sus papás han dicho, ¿por qué te tuve? ¿Por qué no te aborté? Allí no vamos a invalidar esto, esta sensación, esta experiencia. El pensamiento raíz del rechazo. Entonces, hay algo malo en mí. No tengo derecho a existir. No es solamente hice algo mal, es yo estoy mal. Y esa diferencia es enorme. Cuando creo que hice algo mal, puedo corregir una conducta. Pero cuando creo que yo soy el problema, cuando crees que tú eres el problema, comienzas a esconderte. Puedes dejar de hablar. Puedes hacerte chiquita, hacerte chiquito en una reunión, por ejemplo, o en cualquier situación, incluyendo en tus relaciones de pareja. Puedes renunciar a oportunidades, puedes evitar mostrar lo que sientes, puedes esforzarte por convertirte en lo que los demás esperan. Una persona herida por rechazo puede pasar años intentando demostrar que merece ser aceptado. Y paradójicamente, cuanto más se esfuerza por demostrarlo, más se desconecta de su identidad. Esto es por la herida de rechazo. Ahora, la herida de exclusión toca una necesidad humana profundamente básica, que es pertenecer. No es nada más que no te invitaran a esa fiesta o que te dejaran fuera de un grupo. Esto se forma cuando el niño siente que no tiene un lugar claro dentro de su sistema familiar. Puede ser el hijo que se siente distinto, el que vive a la sombra de un hermano, el que llegó en un momento complicado, el que no fue incluido en decisiones, el que sintió que siempre había alguien más importante, el que creció dentro de secretos familiares, el que percibió que su existencia generaba conflicto. Entonces, la exclusión puede instalar en tu mente la idea de que no hay un lugar para ti o que tienes que ganarte el derecho de estar ahí. Entonces, como persona, puedes crecer intentando encajar, adaptarte, complacer, volverte indispensable. O puedes hacer lo contrario, mantenerte al margen para no volver a sentir el dolor de quedarte fuera. Por eso, aunque estas tres heridas se relacionan, hay que distinguirlas. El abandono teme la pérdida de la relación. El rechazo teme no ser aceptado. La exclusión teme no tener un lugar. Y aquí quiero invitarte a hacer una pausa y preguntarte. Quiero que te quedes en la pregunta. Cuando una relación se complica, ¿qué te duele más? ¿Que la persona se vaya? ¿Que deje de quererte? ¿O sentir que nunca fuiste realmente parte de su vida? Tu respuesta te puede dar una pista muy importante. Y vamos a ver cómo se manifiestan en tu vida adulta, porque eso es lo que quiero que empieces a distinguir. Vamos a observar cómo estas heridas aparecen. Reconocerte en uno de estos comportamientos no significa que estés definida por una herida. Ojo, tampoco significa que tengas un diagnóstico. Estamos hablando de patrones emocionales que pueden aparecer con diferente intensidad y en diferentes momentos de tu vida. El primero es miedo a que te dejen. Cuando la herida de abandono está activa, la persona puede vivir cualquier señal de distancia como una amenaza, una respuesta tardía. No te contestó a tiempo, te contestó después de horas, por ejemplo. Un cambio de tono de voz, un día con menos comunicación, una necesidad de espacio, necesito espacio, una discusión pequeña. Entonces la mente puede interpretar esto como, ya no me quiere, se está cansando de mí, seguro hay alguien más, me va a dejar. Entonces aparece la respuesta ansiosa. En ese momento empiezas a preguntar muchas veces si todo está bien, empiezas a mandar muchos mensajes, empiezas a buscar reafirmación, empiezas a hablar, o sea, hasta que te conteste. Revisa redes sociales,
Te imaginas escenarios negativos. Intenta resolver inmediatamente cualquier tensión. O también puede aparecer la respuesta contraria. Ah, pues me alejo más. Me alejo antes, termino la relación primero. No te comprometes profundamente. Evitas depender emocionalmente. Todo esto parece independencia, pero a veces es miedo disfrazado. Es como si internamente dijeras, prefiero irme yo antes de que tú me abandones. La segunda manifestación es necesidad constante de aprobación. Cuando una persona creció sintiendo rechazo, puede comenzar a organizar su vida alrededor de la aprobación externa. Necesita saber si lo hizo bien, si agradó, si no molestó, si estuvo a la altura, si fue suficientemente buena pareja, buena madre, buen padre, buen trabajador, buena hija, buen hijo, buena amiga, buen amigo. Pero la aprobación externa, pues solamente ofrece alivio temporal. Porque si el pensamiento interno sigue diciendo no soy suficiente, ninguna cantidad de reconocimiento será suficiente durante mucho tiempo. La persona puede recibir 10 elogios y quedarse pensando en una sola crítica. Puede tener grandes logros y sentir que fueron suerte. Puede compararse constantemente. Puede interpretar el error como una prueba de incapacidad. Puede intentar algo nuevo y dejarlo a la mitad o simplemente evitar intentar algo nuevo porque fracasar confirmaría la vieja creencia de que no es suficiente. Y con eso viene la tercera manifestación, sentirte no suficiente. Esta sensación puede aparecer en diferentes áreas. Por ejemplo, en la pareja, que no seas lo suficientemente atractiva o interesante. En el trabajo, que no seas suficientemente capaz. En la familia también se puede mostrar como no eres suficientemente buen hijo, buena hija. En la maternidad, que no estás haciendo suficiente. Sí. En la vida personal, que todos avanzan menos tú. El problema es que la persona no evalúa una conducta específica, evalúa todo su valor como ser humano. Y cuando el valor personal depende de hacerlo perfecto, cualquier error se vuelve una amenaza emocional. La cuarta manifestación es sentir que no encajas. La herida de exclusión puede sentirse incluso cuando nadie está excluyendo objetivamente a la persona. Puede llegar a un grupo y sentir que todos tienen más conexión. Puede entrar a una reunión y pensar que sobra. Puede recibir una invitación y aún así sentir que fue por compromiso. Puede estar en una familia, en una pareja, en una comunidad y seguir sintiéndose fuera. Y esto sucede porque la herida se convierte en un filtro. La persona busca señales que confirmen que no pertenece. Puede interpretar una conversación en la que no participó como rechazo. Puede sentirse desplazada si otras personas conectan entre sí. Puede sentir dificultad para recibir afecto, porque teme que sea temporal o poco genuino. Y muchas veces, para evitar la exclusión, comienza a adaptarse demasiado. Modifica su forma de hablar, sus gustos, sus opiniones, su personalidad, se alinea a la opinión de los demás. Lo hace para encajar, pero termina sintiéndose aún más sola porque nadie conoce realmente quién es. Y la quinta manifestación es la dependencia emocional o el aislamiento. Y aquí vemos dos extremos que nacen de dolores similares. La dependencia emocional dice, necesito que estés conmigo para sentirme segura. Pero el aislamiento dice, no necesito a nadie porque depender es peligroso. En la dependencia, la persona puede sacrificar límites, necesidades, amistades, proyectos o dignidad para sostener un vínculo. Puede tolerar conductas dolorosas por miedo a perder la relación. Puede creer que el amor exige renuncia constante. Y en el aislamiento, la persona evita pedir ayuda. No muestra necesidad, no confía, mantiene relaciones superficiales, se acostumbra a resolver todo sola. Puede decir, yo estoy bien así, pero detrás de esa autosuficiencia a veces existe una historia de decepción. Como alguna vez necesitó y no recibió, decidió no volver a necesitar. Y aquí es importante decir algo. Ni la dependencia ni el aislamiento son identidad. Son estrategias aprendidas.
Una intenta mantener al otro cerca, la otra intenta evitar que el otro tenga el poder de lastimarnos. Entonces, ¿cómo puede verse esto? Imagínate una persona que está en una relación estable, pero su pareja tarda varias horas en responderle. Se activa el abandono, me va a dejar. Se activa el rechazo, es que ya no le parezco suficiente. Y se activa la exclusión, seguro está viviendo algo importante sin mí. Entonces puede ser que esté mandando varios mensajes, después se arrepiente y entonces decide no contestar cuando su pareja ya le contesta, como una forma de protegerse, como una forma de recuperar control. ¿Te suena? Porque desde afuera el comportamiento parece contradictorio. Primero busca cercanía, después castiga con distancia, pero debajo de las dos respuestas hay miedo. El miedo de no ser elegida, el miedo de no ser suficiente, el miedo de no tener un lugar. Eso es lo que necesitamos aprender a observar. No solamente qué haces, sino qué estás intentando proteger. Ahora, ¿qué se hace en estos casos? Quiero detenerme en la palabra sanar, porque sanar no significa dejar de necesitar afecto, ¿eh? No, no significa que te vuelvas indiferente o que nunca vas a tener miedo o que nunca vas a dejar de sentir dolor cuando alguien se aleja o te rechaza, ¿verdad? Sanar significa que esa emoción ya no gobierna completamente tus decisiones. Significa que puedas sentir miedo sin abandonar tu dignidad. Significa que puedas sentir rechazo sin concluir que no vales, que puedas sentirte fuera de lugar sin traicionarte para encajar. Entonces, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. ¿Cuáles son los primeros pasos? Lo primero es reconocer tus detonantes emocionales. Un detonante es una situación del presente que activa una memoria emocional. No es la causa completa del dolor, es lo que toca la herida. Puede ser que alguien tarde en responder, que no te inviten, que cambien un plan, que tu pareja necesite espacio, que recibas una crítica, o que alguien prefiera otra opción, que no reconozcan tu esfuerzo, que sientas que no te toman en cuenta. Entonces, el primer trabajo no es evitar todos los detonantes, es aprender a identificarlos. Aprender a identificarlos a través de preguntas. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Qué interpreté? ¿Qué miedo se activó? ¿Qué impulso tuve? ¿Qué herida podría estar detrás? Y esto comienza a crear una pausa entre la emoción y la conducta. Y esa pausa aparece la posibilidad de elegir. El otro paso es validar lo que sientes sin minimizarlo. Validar no significa confirmar que toda interpretación es verdadera. Significa reconocer que la emoción tiene sentido dentro de tu historia. Puedes decirte, entiendo que esto me dé miedo, esta situación tocó una parte vulnerable, lo que siento es real, aunque mi interpretación todavía necesite ser revisada. Entonces, validar es distinto de justificar una reacción dañina. Puedo validar mi miedo sin tener que revisar el teléfono de mi pareja. Puedo validar mi tristeza sin atacar. Puedo validar mi sensación de exclusión sin asumir que todos quieren dejarme fuera. Puedo validar mi inseguridad sin exigirme pruebas constantes de amor. La emoción merece escucha. La conducta ocupa responsabilidad. El tercer paso es desarrollar seguridad interna. ¿Qué quiere decir esto? Pues no es como repetirte, es que no necesito a nadie. Esa sería otra forma de protegerte. La seguridad interna se construye cuando aprendes que puedes acompañarte, regularte, poner límites, pedir con claridad y retirarte de situaciones que te lastiman. Se construye cuando cumples pequeños compromisos contigo, cuando dices que vas a descansar y descansas, cuando reconoces que algo te duele y no lo minimizas. Cada vez que haces esos cambios en ti, tu sistema interno recibe un mensaje. Puedo confiar en mí. La herida de abandono necesita aprender, aunque alguien se aleje, yo no voy a abandonarme. La herida de rechazo necesita aprender que aunque alguien no me elija, mi valor permanece como persona. Y la herida de exclusión necesita aprender, no necesito desaparecer ni transformarme en otra persona para tener un lugar. Y el siguiente paso es aprender a sostenerte antes de buscar fuera. Sostenerte no significa resolver todo sola. Significa crear un primer espacio interno antes de pedir que otra persona calme lo que sientes. Cuando te actives, puedes practicar entonces detenerte, respirar más lento de lo habitual, reconocer la emoción. Estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo rechazo, estoy sintiendo que no pertenezco. Y entonces identificar la necesidad.
Necesito claridad, necesito seguridad, necesito sentirme tomada en cuenta. Y quinto, decide cómo expresarlo desde tu parte adulta, no desde una comunicación pasivo-agresiva, ya sé que no te importo, sino ser asertivo. Cuando cambió la comunicación me sentí insegura. Necesito saber si ocurre algo entre nosotros. En lugar de decir nunca me incluyen, puedes decir me hubiera gustado ser tomada en cuenta. Para mí era importante participar. ¿Te fijas la diferencia? En lugar de decir seguro piensas que no soy suficiente, puedes decir la observación que hiciste me descolocó. Quiero entender mejor qué necesitas de mí sin convertirlo en un juicio sobre mi valor. Eso es responder desde un adulto consciente. No negar la herida, no dejar que la herida conduzca toda la conversación. Ahí es donde empezamos a trabajar con eso. Entonces, ahí es donde tú estás, donde te encuentras. Pon tu mano en el pecho y empieza a respirar con calma. Sostén un momento y luego exhala con calma. Y quiero que repitas esto, a ver cómo se siente en tu cuerpo. Esto que siento merece ser escuchado. Repítelo y observa tu cuerpo. No tengo que reaccionar inmediatamente. Puedo acompañarme mientras comprendo lo que necesito. Aunque alguien se aleje, yo permanezco conmigo. Aunque alguien no me elija, sigo teniendo valor. Aunque un grupo no me incluya, sigo teniendo un lugar en mi propia vida. Respira nuevamente. No necesitas sentir que estas frases que te acabo de compartir son verdaderas todavía para ti. Lo que estás haciendo es abrirte a la posibilidad de que puedan llegar a serlo. Entonces, esta pregunta puede ser muy confrontativa y quiero que la respondas con total honestidad, pero sin culpa. Esta pregunta es para ti. ¿Dónde estás buscando afuera la seguridad que todavía no has aprendido a construir dentro de ti? Tal vez la buscas en una pareja. Tal vez necesitas que te confirme constantemente que te ama, que no se irá, que no hay nadie más, que sigues siendo importante. Tal vez la buscas en el reconocimiento. Necesitas que te feliciten, te aprueben o validen para sentir que hiciste algo bien. Tal vez la buscas en un grupo. Intentas adaptarte, agradar o no incomodar para asegurarte un lugar. Tal vez la buscas siendo indispensable. Resuelves, ayudas, cuidas, cargas. Y en el fondo, esperas que si los demás te necesitan, no podrán dejarte fuera. Tal vez la buscas controlando, revisando, anticipando, asegurando que nadie cambie sin que tú lo sepas. No se trata de juzgarte. Estas estrategias probablemente nacieron porque alguna vez necesitaste sentirte segura y no sabías cómo hacerlo de otra manera. Pero hoy puedes empezar a preguntarte, ¿qué necesito aprender a darme? Si buscas seguridad en la pareja, quizás necesites construir confianza contigo. Si buscas aceptación, quizás necesites aprender a verte con menos juicio. Si buscas pertenencia, quizás necesitas comenzar a ocupar tu lugar sin pedir permiso. Si buscas aprobación, quizás necesitas reconocer tus propios logros. Si buscas que alguien te rescate, quizás necesitas descubrir la fuerza adulta que ya existe en ti. Y puedes escribir en un cuaderno que utilices como un diario emocional, que te permita hacer estas reflexiones. Cuando tengo miedo de que me abandone, lo que hago es, y escríbelo, reconócelo en ti, para que tengas la compasión de validar esa emoción, esa necesidad y aprender a dártela tú mismo. Cuando siento rechazo, lo que hago es. Cuando siento que no pertenezco, lo que hago es. Y después de esas frases, que la que más te resuene, que puedas contestar completa, lo que realmente necesito en ese momento es, tal vez necesitas claridad, tal vez necesitas consuelo, tal vez necesitas respeto o reconocimiento, o poner un límite, o permitirte sentir, o recordarte que no estás viviendo la misma historia de antes. Una de las transformaciones más profundas
ocurre cuando dejamos de preguntarnos únicamente por qué los demás no me dan lo que necesito y empezamos a preguntar, ¿cómo puedo comenzar a construir dentro de mí aquello que sigo buscando afuera? Esto no elimina la importancia de las relaciones. Seguimos necesitando amor, presencia, cuidado, pertenencia, pero dejamos de entregar por completo nuestra estabilidad emocional a las decisiones de otra persona. Y este es un paso esencial hacia relaciones más libres y más conscientes. En la siguiente sesión te voy a compartir cómo la humillación, el abuso y la injusticia pueden marcar profundamente tu forma de vincularte contigo y con los demás. Hoy vimos tres heridas relacionadas con necesidades muy profundas: la necesidad de seguridad, de aceptación y de pertenencia. Y aprendimos que el abandono teme que el vínculo desaparezca, que el rechazo instale la sensación de no ser suficiente. La exclusión puede hacernos sentir que no tenemos un lugar. También vimos que estas heridas pueden llevarnos a dos extremos: aferrarnos para evitar la pérdida o alejarnos para evitar el dolor, complacer para ser aceptados o escondernos para no ser rechazados, adaptarnos para pertenecer o aislarnos para no volver a sentirnos fuera. Pero ninguna de estas estrategias es tu esencia. Son respuestas que alguna vez intentaron protegerte. Y hoy puedes comenzar a observarlas desde un lugar distinto, no para rechazarlas, sino para comprenderlas, agradecer la función que tuvieron y enseñarles una nueva forma de relacionarse con el presente. Quiero dejarte con estas tres frases. La primera de ellas es: no necesito perseguir a nadie para demostrar que merezco amor. Mi valor no disminuye cuando alguien no me elige. Y la tercera frase es: tengo derecho a ocupar mi lugar sin convertirme en otra persona. En la siguiente sesión vamos a hablar de las tres heridas que pueden tocar profundamente la dignidad, el cuerpo, los límites y la autoestima, la humillación, el abuso y la injusticia. Vamos a ver cómo estas experiencias pueden producirte vergüenza, culpa, autoexigencia, dificultad para decir no y la sensación de que debemos soportar o demostrar demasiado para merecer amor. Así que quédate aquí y nos vemos en la siguiente, quédate aquí y nos vemos en la siguiente lección.